Listo, como les decía en sesiones anteriores, específicamente en nuestras primeras clases con respecto al manejo del programa, mm, quiero que piensen ustedes en, en Revit y en todos los otros programas BIM, en ArchiCAD, en Allplan, en EcoSim, en Vectorworks, en cualquiera, como si fueran un gran Home Center, Home Depot, un gran depósito de materiales donde ustedes compran cosas y construyen. O en el peor de los casos, piensen que es como un pequeño mundo de Minecraft. Eh, ¿A qué me refiero con que esto es como un gran almacén? Porque el programa como tal no es más que una plataforma totalmente hueca, totalmente vacía, está desocupada. Cada uno de los botones que ustedes tienen acá equivale a cada una de estas pestañas equivale a meterme por el pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo 4 de mi gran almacén. Y cada uno de estos botones correspondería a los estantes. Entonces, cuando ustedes van a alguno de estos almacenes y preguntan por, qué sé yo, puertas o por tornillos, en este caso podría decir, en mi almacén, que se llama Revit, vaya al pasillo 1 y camine hasta el estante número 15, qué sé yo. Entonces, aquí estoy yo en mi pasillo 1 de arquitectura y buscaría el 15 icono o la herramienta número 15 para poder encontrar lo que necesito. Entonces, en este caso, mmm, la razón por la que les digo que siempre piensen en esto como si fuese un gran almacén es precisamente porque yo puedo caminar y yo puedo tener estantes dentro de mi almacén. Y resulta que si no tengo objetos adentro, no voy a poder hacer nada. Entonces, cada vez que nosotros presionamos el botón de cargar familia, lo que estamos haciendo es que nuestro almacén coge, levanta el teléfono, llama al proveedor y le dice, oiga, tráigame objetos de su catálogo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra categoría de familia tipo, lo que hicimos fue cargar una familia que contiene estos tipos, estos objetos de catálogo. Importantísimo, lo que hicimos fue cargar una familia. Entonces, como ya lo mencionamos también en sesiones anteriores, pues hay gente que dice, oiga, es que los programas BIM son demasiado cuadriculados y eso no sirve para arquitectura tradicional, para arquitectura colonial o qué sé yo, para un proyecto de Salmona. No, falso, totalmente falso. De nuevo, por eso me devuelvo a la analogía de que piensen en esto como un gran depósito de materiales. Si ustedes van a Home Center o a Home Depot o a cualquiera de estos depósitos, a Easy, donde tienen un sinnúmero de materiales, un sinnúmero de acabados, un sinnúmero de accesorios, y lo máximo que pueden hacer es una casita de dos aguas, están condenados, están fregados como diseñadores. Eh, lo mismo ocurre con esto. Sí, efectivamente, es como jugar los Sims o como cualquier otro juego porque las herramientas ya vienen o los catálogos ya vienen establecidos, por eso no significa que ustedes no puedan hacer cualquier locura. Ahora, de momento nosotros siempre hemos jugado que somos los compradores de nuestros almacenes, a que ustedes son los arquitectos, diseñadores que están haciendo su proyecto. Pero, mmm, como ya lo había mencionado antes, hay un punto en el que uno también tiene que jugar a ser el proveedor. ¿Por qué? Porque digamos que yo quiero diseñar para mi proyecto arquitectónico un mueble, un estante, una columna, una puerta, lo que sea.
y esa columna o ese mueble no se consigue comercialmente en el mercado. Entonces, ¿yo qué hago? Lo diseño, hago los planos, llamo al carpintero y le digo a él, fabríqueme esto. Entonces, hoy vamos a hacer ese mismo proceso. La clase pasada hicimos componentes modelados en sitio y es cómo yo haría un mueble, una viga, un objeto atípico sentado únicamente en un lugar del proyecto. Hoy vamos a jugar a que somos un proveedor, es decir, que no vamos a crear solamente un objeto, sino vamos a crear de pronto un catálogo de objetos para poder alimentar esa familia todas las veces que necesitemos en este proyecto y en cualquier otro proyecto. Vamos a crear nuestro documento cargable en formato RFA. Em, Aquí beamobject.com. Antes existía una página que se llamaba sig.autodesk.com. Um, y esa página tenía todas las familias de Autodesk, todas las familias de Revit que ellos creaban. Resulta que después apareció esta gran página, esta gran empresa y empezó a poner a nuestra disposición todos los objetos BIM, empezó a hacer su, mm, digamos que su compilado de los diferentes catálogos de fabricantes de diferentes países. Entonces, ustedes pueden entrar, registrarse, es totalmente gratis. Entren a beamobject.com y seguramente aquí ustedes ya podrán buscar el objeto que necesiten. Traten de buscarlo siempre en inglés, a pesar de que la página esté traducida, pues ustedes saben que muchas de estas páginas los traduce un traductor automático. Entonces, por ejemplo, eso ocurre o eso nos lleva a errores como Revit, que también su interfaz puede ser traducida por personas en diferentes países o puede ser traducida por un traductor automático. Entonces, en la versión en inglés, por ejemplo, ustedes notan que yo entro a File Options y hay una pieza que dice Hardware, que es precisamente la máquina. Pero en la versión en español, como tiene problemas de traducción, yo hago exactamente lo mismo. Me meto a Archivo, Opciones y este hardware se llama piezas metálicas. Entonces, nunca confiemos en las traducciones automáticas. Si alguno de ustedes tiene la versión en español, trate y verán que la traducción no es precisamente la mejor. Em, entonces, aquí lo mismo, ustedes tienen filtros basados en tipos de objetos. Hay objetos de cocina, hay objetos de construcción, hay objetos de electrónica, de fontanería o de plomería, de lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya terminaron su proyecto arquitectónico y van a colocar una familia de mobiliario, pues ustedes simplemente entrarían acá y buscarían qué tipo de mueble van a colocar y pues lo, lo encuentran, lo descargan y lo utilicen. Eh, Cancelar. Sí, por otro lado, yo quisiera de pronto una silla. Pues lo mismo, muchas de las grandes empresas, muchos de los grandes fabricantes tienen acá su catálogo en línea. Entonces es muy probable que ustedes vean alguna que les guste, que quieran incorporar a su proyecto. Y cuando hacen clic sobre el objeto se pueden dar cuenta que hay un botón de descarga. Y ese botón de descarga me ofrece este objeto. Tristemente, en este caso viene en 3D Studio, viene en ArchiCAD, viene en AutoCAD y viene en SketchUp. Ellos no tienen su catálogo montado en Revit, lo tienen en todos estos otros programas. Um, Igual ustedes podrían venir y descargarlo en formato ArchiCAD. Y por ejemplo existen herramientas como BIM 6X.
que les permitiría hacer el cambio, hacer el intercambio de familias RFA y Revit. Entonces les pueden convertir archivos de Revit a ArchiCAD y viceversa. Entonces, a pesar de que estoy en la página de la tienda Store, ustedes se dan cuenta que todos los productos que hay en esta página son gratis. Entonces es interesante para que tengan en cuenta. En especial porque algunos de ustedes en semestres anteriores vieron ArchiCAD como parte de su temática de representación. Entonces, si disponen del programa, pueden descargar estos plugins y pueden hacer la respectiva conversión entre los diferentes archivos. Volviendo a mi página de BeamObject, entonces vamos a buscar otra cosa. Esto es supremamente útil, esto es importantísimo porque hay un punto en el que ustedes pueden descargar estos objetos. Por ejemplo, esta silla está en formato IFC. IFC es Industry Foundation Classes, que es como el DXF para los AutoCADs. El DXF es un archivo de intercambio de información vectorial que permite que yo abra un archivo de cualquier programa CAD en cualquier otro programa CAD. No necesariamente tiene que ser AutoCAD, el formato de AutoCAD es DWG. Esto es lo mismo, ustedes no tienen por qué tener un programa BIM con un nombre cualquiera. Por ejemplo, yo podría tener un Allplan y descargo el archivo IFC y ahí tengo mi objeto listo para incorporar dentro de mi proyecto. Este es el formato común de intercambio de todos los programas BIM. Eh, entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso tengo el formato IFC, es decir, lo podría abrir en ArchiCAD o también lo puedo abrir directamente en Revit. Aquí está el formato RFA, Revit Family Archive. Mm, Mi recomendación siempre va a ser utilicen páginas de fabricante, es decir, si yo descargo cualquiera de estos elementos, lo más probable es que yo pueda acceder a todas las propiedades, que yo pueda acceder a dimensión, los costos, la página web donde la puedo comprar. No sé, en algunos casos, algunos fabricantes actualizan sus familias periódicamente, qué sé yo, cada año, cada que cambian y renuevan catálogo para que automáticamente se incluya el parámetro de costo o ellos lo van modificando, cosa que yo meto este objeto dentro de mi proyecto, saco una tabla de sillas, de muebles, de lo que sea, y pues no solamente estoy en capacidad de contar cuántos objetos tengo, sino también de saber más o menos cuánto me va a costar. Mm, este mismo comportamiento lo tiene esta página que se llama BIM Archiproducts, productos de arquitectura BIM. Lo mismo, ustedes de aquí pueden acceder a catálogos de muchas de las grandes marcas, muchos objetos de diseño para poder incorporar en tanto en el amoblamiento de interiores como en la generación de instalaciones o en la generación de objetos exteriores y el funcionamiento es exactamente igual. Entro a la página y ustedes en este caso se dan cuenta que esta silla de Herman Miller tiene la el archivo descargable en formato AutoCAD, Revit y formato SketchUp. Eh, Esta es más o menos la parametrización que tienen todos los objetos. Entonces no solo está el modelo creado, sino también ustedes van a encontrar temas como lo que les mencionaba, dimensiones, um, las variaciones en temas, en este caso es de color. Van a encontrar la ficha técnica en formato PDF. Esto también les puede ocurrir con muchas de las familias que ustedes encuentran acá en Beam Object, que ustedes lo pueden descargar en múltiples formatos y esos formatos están por Revit y seguramente si les aparece un PDF es porque ustedes tienen acceso a la ficha técnica. Em, y listo, entonces eso era algo que les quería mencionar para que empiecen a pulir sus proyectos.
Eh, Hay otras páginas, por ejemplo, esta Beam Components está pensada en ArchiCAD para los que todavía utilicen ArchiCAD o para los que se hayan ido por esa línea o por los que, mm, no sé, simplemente no encuentran su objeto en cualquiera de estas otras dos páginas, pues también está la posibilidad de que lo busquen en algún otro programa. Y pues ya les dije que allí ustedes tienen un conversor para convertir un archivo de un programa a otro programa. Entonces, Beam Components igual está pensado en el entorno de ArchiCAD, pero digamos que tiene bastantes cosas muy interesantes, objetos de catálogo muy buenos que no he encontrado yo en ninguna otra página. Mm, bueno, página no tan recomendada, que de pronto es bastante conocida también, y solo les voy a mostrar una porque es yo creo que la más conocida, es revitcity.com. Esta no es tan recomendada porque pues, es una página creada para que los usuarios pongan a disposición sus trabajos. Por ese lado es muy bueno, pero por otro lado es muy malo porque mm, muchos de los usuarios no tienen conocimientos en el manejo del programa. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchas otras páginas donde eh, a mí me ponen a esperar para descargar un archivo, me ponen alguna traba, o pues seguramente me ponen a leer publicidad. Muchas de esas páginas ganan centavos de dólar por cada descarga. Entonces, si un objeto tiene 1 millón de descargas, pues seguramente el personaje ya se habrá echado $1000 al bolsillo, que son bastante. Entonces, como les digo, mucha gente que crea estos objetos no tienen conocimiento en el programa, no se dedican a lo que nosotros nos dedicamos, sino seguramente cogieron algún tutorial que encontraron en internet para convertir todos los objetos de SketchUp y todos los ARC models de 3D Max, que los descargan de forma ilegal, descargan el archivo pirata porque para su uso esos tienen costo y simplemente los exportan y los meten a Revit. El problema es que en ese proceso, como ellos no conocen temas de interoperabilidad, lo que terminan haciendo es exportando a AutoCAD a formato de DWG y, por ejemplo, una camita, un cojín, algo pequeño de decoración. Un cojín yo creo que es de las cosas más pequeñas que ustedes pueden utilizar para modelar un proyecto o incluso un plato, un vaso, algún objeto circular. En ese proceso de exportar los SketchUp o 3D Max a AutoCAD se convierte en polígonos. Entonces un cilindro, que pues, no es más que un círculo extruido, cuando llega a través de todo ese proceso, lo que llegan son triangulitos pequeños, muy pequeños, para simular con cierta precisión la curvatura. Eso significa que un vaso fácilmente puede tener, qué sé yo, pongámosle 200, 500 polígonos, 500 triangulitos. Entonces uno empieza a notar como, oiga, pues mi proyecto solo pesaba 10, 20, 60 megas antes de empezar a colocar muebles y es todo un edificio, porque él le colocó una camita y la camita pesa 5 o 10 megas, no tiene lógica. Y definitivamente, si es un proyecto de, qué sé yo, apartamentos de 3 habitaciones, de 5 apartamentos por piso, por 10 pisos, seguramente ustedes ya van a tener, no sé, 15, 150 camas que pesan 10 megas. Entonces, ustedes, una de las cosas que deben tener en cuenta siempre es optimizar los recursos de su computador. No tiene lógica, no tiene sentido que yo utilice un proyecto arquitectónico que se vea bonito para una sola imagen, pero que sea tan pesado que después yo no lo puedo abrir acá. Mm, Eso lo menciono, pues precisamente por esto,
porque muchos de los objetos que ustedes encuentran en esta página simplemente son creadas por alguna persona que no tiene conocimientos, entonces simplemente lo que hacen es exportar el archivo a un formato de AutoCAD, a un DWG, y después le dicen lo que vamos a hacer nosotros, crear nueva familia, importan el archivo de AutoCAD y pues lo que tienen es una geometría, primero que no es paramétrica y segundo que pesa muchísimo. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Mi recomendación es si van a buscar alguna familia acá, y no lo niego, yo lo he utilizado muchísimas veces porque pues, seguramente los objetos que yo encuentro en cualquiera de estas otras dos páginas son objetos nuevos, de catálogos nuevos, pero pues digamos que uno está haciendo, qué sé yo, una remodelación, una restauración de una vivienda hace 50, 60, 70 años, pues el mobiliario que ustedes van a encontrar acá es mobiliario moderno y no van a encontrar la típica sillita en madera labrada a mano que seguramente alguien sí habrá utilizado en algún otro proyecto y se habrá tomado la molestia de subirlo. Entonces, esta, como decía, la utilizo bastante cuando necesito encontrar un objeto atípico, un objeto que no es precisamente de última generación, un objeto que definitivamente no es de fabricante. Piensen ustedes el caso de una lámpara tipo Baccarat, pues obviamente eso es lo más seguro es que no las vayan a encontrar en estas otras dos páginas porque pues, fueron muy utilizadas en los 80s y 90s acá en Colombia, pero seguramente ustedes la van a poder encontrar acá. Si yo busco, por ejemplo, sofá, pues la página se ve súper completa y súper bien armada porque pues me pregunta por qué versión de Revit desde la versión 5, qué tipo de archivo es, en qué catálogo lo va a buscar. Pero pues lo que les mencionaba, aquí va a estar el revuelto de todos los objetos, entonces péguenle una filtrada. Estos son los puntos, serían como las estrellas, no sé, una familia 4.5 estrellas o 4.5 puntos, acá son 4.5 rectangulitos o cuadraditos azules. Mm, entre obviamente más puntos, lo más usual es que tengan más descargas y que más personas hayan dicho, oiga, sí, esto funciona. Entonces, utilicen ustedes dos sistemas para ver si una familia es bastante buena, si realmente les sirve. Primero, que esté bien calificada. Y si ustedes quieren pueden entrar aquí a la familia y revisar los comentarios y todas esas cosas. Y segundo, miren la relación geometría, es decir, la calidad del modelo, versus lo que el personaje colocó en su descripción. ¿Por qué? Porque a veces ustedes pueden ver geometrías muy bonitas y el tipo escribió acá, hice esta familia no es paramétrica. Entonces uno ya empieza a decir como, bueno, de pronto esto es una de esas geometrías que vienen de otros programas y pesa muchísimo. En cambio, pues uno llega a ver geometrías que son bastante sencillas o incluso unas que se ven hasta bien. Y en algún punto dice, el ancho y la profundidad del sofá son paramétricos. Si son paramétricos, significa que el personaje se tomó la molestia de hacer lo que vamos a hacer ahorita, en los próximos minutos de clase. Entonces, seguramente este sofá lo pueden ustedes utilizar sin ningún temor. Es decir, funciona bastante bien porque es un objeto paramétrico, es creado nativo en el programa, pareciera. Y digamos que no les va a llenar tanto de basura sus proyectos. Uh, bueno, esta página igual también es de registro. Ustedes simplemente, no sé, le dicen acá unirse o crear cuenta. Entonces acá ustedes pueden meter sus datos y ya tengan cuenta y si no, pues crear una cuenta es muy fácil, es como abrir un correo electrónico, meten nombre, correo, un par de datos horarios, correo electrónico, después lo verifican y ya. No les toma más de un minuto y con eso tendrían acceso también a esta página.
O, habiendo dicho eso, en algún momento ya les había comentado que Revit tiene dos tipos de familias, o tres tipos de familias realmente. Él hace las diferenciaciones entre objetos por los objetos que se construyen, que son objetos de modelo, los objetos que utilizo para construir, que son los objetos de referencia como ejes y niveles, y los objetos que utilizo para los planos, que son los objetos de anotación. Eso me lo separa en textos y en dibujos, en objetos gráficos, este tipo de cosas. Eh, Sin embargo, en los objetos que yo construyo, él también me los subdivide en dos grandes grupos, en anfitriones y componentes. Ustedes se habrán dado cuenta, algo que ya he repetido también en varias ocasiones, que yo no puedo colocar una puerta si no tengo un muro que la hospede. Igual ocurre con la ventana. En este caso, el muro es el gran anfitrión y el objeto que voy a colocar es el componente. Los anfitriones usualmente los denomina familias de sistema. Entonces, ¿esos cuáles son? Los que ustedes no pueden cargar. Si yo voy a crear un muro, ustedes se dan cuenta que no existe un botón que diga cargar familia. El proceso que yo tengo que hacer es coger uno que ya existe, editar, duplicar, renombrar y cambiar parámetros. En las primeras clases ya vimos que ustedes tienen la opción de copiar y pegar o de insertar como grupo o de transferir estándares de proyecto para poder copiar familias de sistema. Pero digamos que nativamente yo no podría darme el lujo de cargar. Mm, Esas familias, repito, serían los muros, serían las placas, las cubiertas, los cielos rasos, todo este paquetico que ustedes encuentran acá, excepto, pues, ya saben, muro, ¿qué? Puertas, ventanas, etcétera, componentes. Pero, por ejemplo, lo mismo si yo voy a hacer un piso, no está el botón de cargar familia y el requerimiento o el proceso que yo debería hacer es editar, duplicar, renombrar, cambiar parámetros y empezar a crear nuestro objeto. Proceso que ya hemos hecho en repetidas ocasiones. Cancelar. Todos los demás objetos, como les decía, sí son objetos de catálogo, sí son familias cargables. Es decir, según la categorización que hace Revit, serían componentes. Si yo voy a utilizar una puerta, pues ya saben que yo tengo la opción de cargar familia y simplemente busco la que yo quiera y ya la tengo dentro de mi proyecto. En este caso, hay unas familias como esta, como las puertas o como las ventanas o como las vigas y columnas que ocasionalmente me abren este cuadro y es como si el fabricante me dijera, oiga, la puerta que usted seleccionó la tengo en todas estas medidas. Entonces ustedes dicen, no, pues la que yo voy a utilizar en el proyecto solo es la de 80 y la de 90, pero con altura de 210. Es decir, yo no tengo por qué seleccionar toda esta información porque de nuevo estoy llenando de basura, estoy subiendo innecesariamente el peso del archivo. Entonces yo podría decir esta con esta, ok, y dentro de la categoría puertas, familia, tengo la familia que había cargado antes, la familia que selecciono ahora, que es puerta sencilla, y dos tipos que son los que yo acabo de coger de ese cuadro. Entonces, lo que les he mencionado hasta ahora es simplemente cómo hacer para coger un archivo que encuentro en internet o cómo ubico alguna información, la descargo y pues la cargo a mi proyecto. Pero como les dije también, Revit es no un gran visualizador de familias sobre niveles. Que ustedes borran un nivel, se borran casi todos los objetos que fueron creados con esa familia. Perdón, todas las familias que fueron creadas con esa referencia. En este caso particular, uh,
Los muros son una familia, las puertas son una familia, las vigas son una familia, las cimentaciones son una familia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a crear una. ¿Por qué? Porque de pronto ustedes quieren una mesa que no existe y que ustedes van a utilizar en todos sus proyectos, como por ejemplo Enrique Triana tiene la eh, costumbre de colocar en todos sus proyectos de arquitectura un muro pintado en rojo. Entonces ustedes podrían decir, no sé, la firma de mis proyectos es una mesa en madera en el acceso. Y es una mesa con una forma única, con una geometría única, que es precisamente eso, su firma como diseñadores en sus proyectos. Entonces, pues tendrían que crear una familia porque esa no la van a encontrar ustedes en un catálogo, es creación 100% suya. Eh, Omitiendo el resto de teoría, vamos a pasar de una vez a la práctica, vamos a crear nuestro objeto. Entonces yo voy a crear un file, archivo, nuevo proyecto. Ustedes pueden tener cualquier proyecto abierto, es simplemente para cargar el objeto. Voy a seleccionar mi plantilla métrica por defecto. No tiene que ser un nuevo proyecto. Si ustedes ya empezaron a modelar alguna casa, ya tienen algún proyecto, lo pueden dejar abierto, simplemente para ver cómo funciona ese tema de carga. Ahora, yo no utilizo este que tenía aquí abierto porque precisamente estaba dando una sesión sobre diseño de instalaciones eléctricas y pues aquí ustedes se dan cuenta que hay una sutil diferencia y es que los objetos arquitectónicos no son visibles y no son seleccionables. Aquí todo el fuerte del objeto lo tienen las familias MEP, las familias mecánica, eléctrica y plomería, en este caso las instalaciones, los cableados. Entonces, pues para los efectos que quiero lograr, esto no me sirve. Por eso abrí un nuevo proyecto. Pero, pues, ¿lo hubiese podido haber hecho ahí? Sí. Solo para dar escala, voy a colocar aquí un par de objetos. Voy a colocar una placa y voy a colocar uno o dos muros. Archivo muro conectado piso 1 a piso 2 y va a ser esto. Y ya con eso es más que suficiente. Voy a dejar el proyecto quieto, no lo voy a necesitar en el 99% de la clase. Insisto, esto solo es para que nosotros carguemos nuestra familia y veamos si está a escala y funciona o no. En nuestra sesión anterior, cuando hicimos los componentes modelados en sitio, les decía que lo primero y lo más importante cuando ustedes crean una familia es seleccionar el objeto correcto. Y les mostraba el ejemplo de un muro. Les decía que si yo creo un objeto o un modelo genérico, un cubo, pues es un objeto genérico, él no se comporta como un muro. Si yo inserto, pues no voy a poder insertar una puerta ni una ventana, a menos que yo haya seleccionado que es un muro. Aquí con la creación de familias nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces vamos a ir a archivo, file, nuevo, pero esta vez no vamos a decir proyecto, sino familia, file in family. Y acá nosotros vamos a encontrar las plantillas de las familias. Aquí les recuerdo, la ruta de siempre es Program Data, no la vayan a confundir con archivos de programa. Program Data, Autodesk, RBT, RAC, RMP, RST, según la versión que ustedes tengan instalado, Revit completo, Revit Arquitectura, Revit Estructura o Revit Map, seguido del año. Entonces, en mi caso es Revit RBT, Revit completo 2019. Y ahí ustedes no se confundan, estamos buscando plantillas de familias, no plantillas de proyecto. Si yo busco templates, pues no voy a poder seleccionar nada. Entonces tengo que ubicarme en plantillas de creación de familia. Como siempre les he dicho, nos vamos a quedar siempre con las plantillas, familias y demás en inglés. Yo siempre utilizo
las carpetas English y la carpeta USmetric. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que ahí está mi catálogo para crear los objetos que yo necesite. Um, ¿Qué puedo crear? Todo. Puedo crear desde anotaciones, es decir, puedo crear etiquetas, puedo crear estilos de cota, puedo crear el iconito de, bueno, no se ve acá, el iconito del nivel, el del alzado, lo que quieran. Y en la creación de objetos 3D puedo crear balaustros para los temas de escaleras o de pasamanos. Puedo crear columnas. Mm, no confundan columnas con columnas estructurales. Esto pues ya lo vimos en la clase de estructura, pero son diferentes objetos. Esto es columna arquitectónica. Puedo crear paneles de muro cortina, puedo crear detalles, es decir, dibujitos 2D, puedo crear puertas, puedo crear lo que ustedes quieran. Entonces, en este caso, como yo lo que voy a crear de momento es un mueble, pues podría decir que voy a empezar con un mueble métrico. Si yo no sé qué voy a crear, es decir, si yo voy a crear un objeto paramétrico y empiezo a crear una mesa y en algún punto digo como, oiga, esto se ve bonito, pero no como mesa, sino como panel de fachada. Entonces, si ustedes no saben qué van a crear, mi recomendación es utilicen estas que dicen modelo genérico, en mi caso métrico. Ustedes se dan cuenta también que tengo modelo genérico métrico, modelo genérico basado en muro, modelo genérico basado en dos puntos, basado en techos, basado en línea, etcétera, etcétera. Es decir, yo sé que puede ser un poco más que evidente decirlo, pero si yo selecciono una familia, una plantilla que esté basada en muro, pues si yo no hubiese dibujado acá un muro, simplemente no la podría posicionar en mi proyecto. Lo mismo, si yo creo una lámpara de piso con la plantilla modelo basado en piso, pues si yo no tengo un piso, me va a salir un iconito de prohibido hasta que yo la pueda ubicar justo encima de una placa. Entonces, insisto, de momento yo no sé qué vamos a crear. O bueno, sí sé, pero... Uh, entonces yo voy a seleccionar un modelo genérico métrico. Les digo lo mismo que la clase pasada. Yo puedo cambiar el tipo de objeto, es decir, ya decidí que esta familia es muy interesante. ¿Hay alguna forma en la que yo la convierta en modelo genérico a mueble o a columna o a lo que sea? Sí, vamos a ubicar la misma carpetica de la clase pasada que se llama categorías de familia y parámetros. Y ahí yo le digo, ¿sabe qué? Esto ya no es un modelo genérico, esto es un mueble. Voy a cancelar. Mm, ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque a veces, por ejemplo, si ustedes van a crear una puerta y ustedes no necesitan que la puerta perfore el muro, solo quieren crear un tablero, una hoja de una puerta, y ustedes buscan la plantilla que se llama puerta, se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta de que necesariamente yo tengo un muro y que por defecto lo primero que tengo que hacer es lo primero que yo tengo que hacer es modificar el recorte, modificar la sección, modificar la perforación de muro. Entonces, si yo no quiero crear todo el objeto de puerta, sino simplemente voy a crear cosas que son un poquito más avanzadas, si yo voy a crear una familia, por ejemplo, anidada, eso significa una familia dentro de otra familia, porque yo voy a parametrizar la puerta, es decir, yo voy a meter el parámetro, esta puerta es de vidrio o es de madera o es de metal.
entonces tengo que crear las tres hojas por separado y tienen que estar creadas como puertas. Pero si los creo en esta plantilla, pues no me va a servir de nada, porque cada una de esas hojas va a perforar el muro. Yo lo único que necesito es un rectángulo con una extrusión. Entonces para eso yo podría hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es crear un nuevo modelo genérico y después, como esta no está anclada a un muro, no está anclada a un piso, pues podría decirle que lo que estoy creando es una puerta. De pronto en este momento no tiene tanta lógica lo que les estoy diciendo. De pronto cuando tengan un poquito más de pericia en el manejo del programa y quieran ustedes generar familias un poquito más complejas, pues ya entenderán. Pero por lo menos ya saben que desde acá puedo yo entrar y cambiar el tipo de objeto que estoy modificando. Lo primero que voy a hacer entonces es pensarla. Entonces, clase en Paint. ¿Por qué digo pensarla? Porque lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este momento es que seguramente nosotros vamos a tener que crear unos planos de referencia y esto grábenselo en la cabeza, esta es la regla número uno para cuando ustedes están creando familias y es que ustedes nunca van a parametrizar un objeto, van a parametrizar son planos de referencia y el objeto queda amarrado a esos planos. Ya les explico cómo es eso. Mm, Entonces, seguramente yo voy a tener que crear un plano de referencia, que es esta línea verde, y de ahí voy a empezar a generar una serie de cotas como esta línea roja que acabo de generar. ¿Por qué? Porque las cotas son precisamente las que se convierten en parámetros. Eh, entonces, si yo voy a crear una mesa, pues vamos a crear una mesa. La pregunta es, yo quiero que si hago más grande o más pequeña esta mesa, lo haga simétricamente, es decir, que el punto de inserción sea este centro y si yo modifico la profundidad, que esto crezca para arriba y crezca para abajo, o por el contrario, yo quiero que mi punto de origen sea una de estas esquinitas y quiero que esta mesa solo crezca para atrás y para el lado. Entonces ahí está la primera pregunta. Yo usualmente las manejo simétricamente. Pues también depende del tipo de familia que voy a crear, pero digamos que en general es esto. Entonces, si yo voy a crear ese gran tablero, como les dije, lo primero que tengo que hacer no es crear la geometría, es crear planos de referencia. No confundir, rellenemos, no confundir planos de referencia con líneas de referencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Los planos de referencia, hagámoslo acá. Los planos de referencia son planos infinitos. Entonces así yo dibuje solo un pedacito, pues esta cosa es un plano infinito. Yo le puedo colocar un nombre muy similar a lo que hicimos con nuestra superficie de revolución. Y en el 3D le voy a decir, por ejemplo, set. Este es el 3D pero del proyecto, no de la familia. En el 3D le voy a decir set para que los objetos que yo dibuje los dibuje sobre ese plano que acabo de crear. Y si yo le digo muéstremelo, pues se darán cuenta que ahí está mi plano vertical y que es un objeto que seguramente no tiene la misma dimensión acá que en planta. ¿Por qué? Ya lo dije, porque esto es un objeto infinito. Ahora, si yo dibujo, vamos a borrar eso. Si yo dibujo una línea de referencia,
ustedes se dieron cuenta que acá tengo dos planos que yo dibujé en tercer plano y esos no eran visibles en el 3D hasta que yo le dije modificar plano de trabajo. Si yo dibujo una línea de referencia, esa sí es visible en el 3D. Ahí está, es esta. ¿Por qué les digo que no los vayamos a confundir y que de momento no los vamos a utilizar? Porque una línea de referencia está compuesta por, ustedes se dan cuenta, la seleccioné, está compuesta por un plano, por dos planos, por tres planos, por cuatro planos, un horizontal y un vertical, un plano de inicio y un plano de finalización. Entonces, cuando nosotros vayamos a amarrar o a parametrizar nuestros objetos, esto nos puede generar inconsistencias. Entonces, regla número 2, vamos a tratar en su mayoría de usar planos, no líneas de referencia. Entonces, voy a crear planos, seguramente, si yo voy a crecer este objeto simétricamente, ya les dije, voy a tener que generar un plano por acá. Voy a generar, oh, ¿qué pasó? Voy a generar otro plano por acá. Voy a generar otro plano acá en la parte superior del objeto. Voy a crear otro plano en la parte inferior del objeto. Y después de tener creados los planos, yo voy a empezar a crear los parámetros. Entonces, voy a crear un primer parámetro que me genere una equidad. Que me genere una equidad entre el elemento central y los dos planos laterales. Es decir, que si yo crezco esto en este sentido, crezca de manera simétrica en el otro sentido. Voy a generar también un segundo tipo de parámetro, es decir, el primero lo creé para que me dijera que crezca simétricamente, pero necesito decirle yo cuánto va a crecer. Entonces seguramente en algún otro lugar voy a generar un parámetro que se llame ancho del objeto. En este caso, ancho de objeto significaría, voy a marcar la distancia entre 1 y 2 puntos. Ok, espérame un segundito que tengo un inconveniente técnico acá. Listo. En este caso entonces voy a generar un parámetro que signifique ancho de objeto. Ese parámetro ancho de objeto pues lo voy a tener que crear no solamente en la cara superior, es decir, no solo lo voy a crear acá, rellenar sin relleno, sino lo voy a tener que generar acá también, lo voy a generar en alguno de los lados. Y en algún punto nosotros vamos a tener que crear nuestros elementos intermedios, entonces seguramente van a aparecer unos planos adicionales que son las patas de la mesa. Noten que aquí ya he dibujado muchísimos planos, pero bueno, eso es el objetivo. Entonces, entre, por ejemplo, la cara exterior y la cara interior va a venir un pequeño retroceso y después voy a crear otro plano de referencia que corresponde al espesor o al grosor de las patas de la mesa. Aquí, solamente acá, ya he creado, no sé, 3, 6, 9, 12 planos de referencia y teóricamente no he creado ninguna geometría. Después de que nosotros empezamos a generar los planos, seguramente ya colocamos nuestros elementos
Entonces voy a colocar acá una de las patas, dos de las patas, 3 y 4. Y posteriormente la conexión con el elemento de borde. Vamos. Efectivamente se cayó la llamada. La ventaja es que me di cuenta relativamente rápido. Seguía hablando solo, es decir, tuve que continuar con la explicación para no tener que editar el video antes de subirlo, pero bueno, entonces seguimos acá con la explicación. Oh, entonces, como les decía, vamos a generar planos de referencia, no líneas de referencia. Y un aspecto también a tener en cuenta es que dentro del programa las unidades son absolutas. Es decir, yo no tengo que reescalar un objeto. Un objeto mide lo que mide y punto. Mide lo que tengan ustedes en sus manos. Por ejemplo, su teléfono mide lo que mide. No mide, no sé, 10 centímetros, y si yo lo voy a convertir en milímetro tengo que escalarlo en punto uno. Así no funciona el mundo real, y tristemente así funcionan muchos programas como CAD. Entonces aquí ustedes pueden dibujar en las unidades que quieran. En mi caso, a mí me queda fácil manejar los mobiliarios en centímetros o en metros o en milímetros. Entonces yo lo voy a dejar acá en milímetros. Y podría empezar a dibujar. Noten la precisión con la que estoy haciendo esto. Le voy a decir, plano de referencia, uno a la izquierda, no sé la longitud, no sé a qué distancia está, otro a la derecha, otro arriba, otro abajo. Profe, no estás compartiendo pantalla. Miércoles. Sí, definitivamente tocó editar este video. No, lo peor es que sí me está mostrando acá el letrerito que dice, usted está compartiendo pantalla en este momento. Mm. Bueno, tercer y último intento. Ya me desconecté y me volví a conectar. Y otra vez tengo acá el letrerito de estás compartiendo tu pantalla. ¿Esta vez sí se ve? Perfecto. Eh, Insisto, la tercera es la vencida. Vamos a tratar de lograrla esta vez. Mm, Como les decía, entonces vamos a primero configurar las unidades. Las unidades son absolutas, es decir,
Aquí, a diferencia de AutoCAD, yo no tengo que rescalar un objeto. Si tengo en mis manos un libro, billetera o celular que mide 10 centímetros, para convertirlo a milímetros, yo no lo tengo que escalar o multiplicar por punto uno. Es decir, un objeto mide lo que mide y ya. Sean 4 pulgadas, 10 centímetros, no sé, 100 milímetros, punto 1 metros, lo que ustedes quieran. Entonces, aquí ustedes van a configurar las unidades en las que ustedes se sientan cómodos trabajando en mobiliario. A mí me va muy bien con milímetros, entonces lo voy a dejar así. Si ustedes, por ejemplo, manejan otra unidad, pregúntense qué tamaño tiene una hoja carta, qué tamaño tiene un pliego. Si ustedes dicen 500 por 700, háganlo en milímetros. Si ustedes dicen 50 por 70, pues seguramente van a tener que trabajar en centímetros. Trabajen en la unidad en la que se quede más fácil. Eh, entonces, de nuevo, voy a dibujar planos de referencia. Izquierda, derecha, arriba y abajo. La precisión no me importa en este momento, es decir, no sé si esto quedó más grande a un lado o más pequeño en el otro, no importa realmente, porque el primer parámetro que nosotros vamos a colocar es un parámetro de equidad. Voy a seleccionar aquí la cota y voy a acotar uno, 2 y 3 elementos y después hago clic en el área en blanco para fijar la cota. Noten que esto es una sola cota. Si yo voy a hacer una cota desde acá hasta acá y otra cota desde acá hasta acá y después la pongo ahí al ladito, son dos cotas diferentes, es decir, no me va a salir la opción de convertirla en parámetro de equidad. Si yo toco esta cota que está compuesta, noten que ahí me aparece un EQ y ese EQ está tachado. Entonces cuando yo hago clic en ese elemento, me doy cuenta que esta cosa ya está en capacidad de crecer simétricamente. Muevo el plano hacia arriba y ese plano pues se modifica en ese sentido, lo cual es perfecto. Voy a crear el mismo parámetro horizontalmente y coloco mi EQ. Entonces noten que aquí en ningún momento me interesó que la medida fuera exactamente igual a la izquierda o a la derecha, simplemente porque al parametrizar esto ya nos queda bloqueada esa restricción. Entonces esto es perfecto. El segundo parámetro que voy a crear es la profundidad total y el frente total. Y eso es un poquito más o menos lo que estaba mencionando cuando estábamos haciendo este matacho. Y es precisamente, primer parámetro, la creación de la equidad, que si crece para un sentido, crezca simétricamente en el otro. El segundo va a ser el ancho total o el frente total y estos dos parámetros son los que estamos replicando aquí a un lado. Entonces generé el parámetro EQ y ahora voy a crear el parámetro profundidad y frente. Uh, ¿Cómo convierto las cotas en parámetro? Simplemente toco el objeto y acá en la parte superior me aparece habilitada una cosa que dice label. Ustedes recuerden de nuestra clase de rótulos que los textos fijos se llaman textos y los textos paramétricos son labels, son etiquetas. Entonces voy a... Aquí yo podría seleccionar cualquiera de mi desplegable, pero nos damos cuenta que no tengo ninguno. Entonces voy a crear uno nuevo. Selecciono mi cota, le digo crear nuevo label. Y acá, pues primero me dice póngale nombre. Este va a ser la profundidad de la mesa. Él me pregunta si es parámetro de familia o parámetro compartido. Nosotros ya vimos muy por encima el tema de parámetros compartidos, es decir, no lo vamos a modificar. Esto es un parámetro de la familia.
Eh, Él me bloquea la opción de disciplina común porque yo no puedo cambiar la disciplina. Es decir, yo no puedo decir que tiene 920, no sé, kilogramos por centímetro cuadrado. Una cota es una cota, solamente me pueden marcar una longitud y la longitud es disciplina común. Entonces aquí lo único que me pregunta es por el tooltip, la ventanita de ayuda. Entonces aquí ustedes escriben la ayuda. Eh, Ingrese aquí la profundidad total de la mesa. Eso porque no es obligatorio, ya les he dicho, no es obligatorio, pero es altamente recomendado. Porque usualmente hay personas que no escriben profundidad MS, sino PM. ¿Qué significa PM? Policía militar. No. Entonces, por lo menos es práctico tener acá una ayuda al respecto, en especial si ustedes van a utilizar esta familia en muchos proyectos. De pronto la utilizaron hoy en taller y no la volvieron a tocar hasta el final del próximo semestre. Y digo, ¿qué era lo que significaba PM? Entonces, por lo menos ahí tienen su tooltip, su ayuda. Y lo de parámetro de tipo, parámetro de instancia, esto ya lo vimos, ustedes saben qué es modificar un parámetro de tipo o de instancia. Lo hemos visto en repetidas ocasiones en muros cortina, en placas, en todas las herramientas. Aquí les voy a recomendar que siempre que ustedes modifiquen distancias, traten de que sea un parámetro de tipo. ¿Eso por qué? Porque piensen ustedes en su objeto como si fuera de fabricación. Es decir, si yo voy a donde un carpintero y le digo, necesito una mesa de 920 por 760, una de 917 por 758, una de 921 por 763, me va a decir, estandarice. Tiene toda la razón, porque él puede coger simplemente un troquel o, no sé, una medida estándar de lámina sin necesidad de mover su cortadora, pues cortar todas las láminas en la misma dimensión. Y es un proceso que él puede hacer casi que en piloto automático. Pero entonces lo mismo, de pronto ustedes han visto que las mesas, el tablero de la mesa tiene un cauchito de colores ahí al borde. Y él me dice, no, pues ese cauchito usted escójalo, del color que sea. Entonces, si yo tengo 1000 mesas, no voy a dar 1000 dimensiones diferentes, pero yo sí puedo decir, quiero que cada una de esas 1000 mesas tenga un color diferente en el cauchito de borde. Entonces, es bastante usual que por temas de fabricación, las dimensiones y los materiales gruesos sean siempre parámetros de tipo, pero los parámetros de instancia serían ya los elementos variables que yo puedo cambiar seleccionando un objeto independientemente de los otros. Entonces, aquí de nuevo, vamos a decirle OK y voy a repetir todo el proceso. Creo la cota, la selecciono, generar nuevo parámetro o crear parámetro. Esto se va a llamar frente y voy a escribir en el tooltip, ingrese acá el frente de la mesa. Lo voy a dejar como parámetro común longitud, simplemente porque no lo puedo cambiar, y como parámetro de familia y parámetro de tipo. Ya quedó paramétrico. Lo único que tengo que hacer ahora es generar mi extrusión. Entonces voy a venir y creo mi extrusión. Entonces voy a hacer el rectángulo de una esquina, o bueno, no lo voy a hacer a la otra esquina. Noten que, control Z, si yo creo ese rectángulo de esquina a esquina, pues me salen de una vez los 4 candaditos. Siempre las geometrías van amarradas a los planos, entonces ya con esto queda clara la primera norma que les dije, ténganla en cuenta para la creación de familias.
Y es que primero van a ustedes a crear planos de referencia, que son los que ustedes van a parametrizar, y después sus geometrías van amarradas a esos planos. Ustedes nunca van a crear una geometría, chulito, y van a parametrizar entre, por ejemplo, un plano y una geometría. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Pero después cuando yo empiece a asignar medidas, lo más probable es que me empiece a botar errores de restricción. Aquí ustedes se dieron cuenta, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero cuando yo le cargue el proyecto y empiece a asignar medidas, me va a botar una advertencia que dice sus dimensiones no están satisfechas. Y simplemente me va a empezar a explotar los parámetros. Si por alguna razón, vamos a hacer esto más visible. Si por alguna razón cuando yo creé mi extrusión se me olvidó colocarle todos los candados, solamente le coloqué uno o dos, yo siempre voy a poder arrastrar el puntico de control y si me dice que está prohibido, cancelar. Es porque sí me quedó amarrada. En este caso ustedes se dan cuenta que este lado y este lado no quedaron amarradas, entonces yo podría amarrarlos arrastrando otra vez ese punto al plano de referencia, candado, o utilizando la herramienta de alinear. Entonces le digo, alíneame a este plano de borde este objeto candado. Ya tenemos un cubito paramétrico. Si ustedes quieren lo pueden cargar al proyecto para ver cómo se comporta. Sería este, creo. Entonces la puedo poner en pantalla. Noten que aquí me está cogiendo el piso, aquí no. Lo puedo colocar por fuera porque no tiene restricción. Lo puedo colocar las veces que considere necesario. Si se me perdió, si no lo encuentro, recuerden que lo que nosotros estamos creando es un componente. Entonces aquí en componentes está. Se llama Family 1 porque no le he puesto nombre. Y miren que yo podría decirle editar, duplicar, renombrar y desde acá decir, por ejemplo, que el frente de la mesa son 2 metros y la profundidad de la mesa son 3.5 metros. Aplicar y funciona. Nuestra mesa es totalmente paramétrica. O bueno, nuestro cubo es temporalmente paramétrico. ¿Tengo yo que cargarla al proyecto siempre para ver si funciona o no funciona? No. Segundo tip, muy importante. Revisemos acá, justo abajo del botoncito que se llama categorías, hay otro botón que se llama Family Types, tipos de familia. Entonces, ese me sirve para ajustar las dimensiones y para crear nuevos objetos en mi catálogo. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero probar si el parámetro frente funciona. Lo cambio a 800. Cambio la profundidad también a 1,20 m. Ok. Cambian las dimensiones. Los parámetros funcionan. Segunda regla, o bueno, más bien primer consejo. Cada vez que ustedes creen un parámetro, acostúmbrense a meterse a este cuadrito y probar si funciona. A veces uno ya confía mucho en su pericia y dice, ah, perfecto, entendí este ejercicio. Vienen, crean todos los 20 parámetros que vamos a crear y después cuando le cargan el proyecto y le cambian la dimensión se dan cuenta que no la pueden cambiar. Y de ahí a ponerse a probar uno por uno a ver cuál es el que está fallando y por qué está fallando, es muchísimo más fácil borrar todos los parámetros y volverlos a hacer. Entonces, acostúmbrense siempre. Hago un parámetro, pruebo si funciona y si no funciona, pues lo borro y lo vuelvo a crear.
En este caso, mi objeto ya estaría parcialmente terminado. Voy a crear aquí en la elevación, un plano de referencia. Crear plano de referencia. Noten que lo tajo por teclados RP. Entonces, RP, Reference Plane. Voy a crear aquí un parámetro que se llama altura. H mesa. Amarro mi geometría. Candado. Y reviso que funcione. Entonces mi mesa va a tener 80 centímetros de altura o 75 centímetros de altura. Aplicar, funciona. Voy a crear ahora otra cosa. Este es el tablero superior, pero pues necesito crear 4 patas para esta mesa. Entonces voy a generar aquí otro plano. Estoy trabajando en altura. Este parámetro me define la altura total. Entonces voy a crear aquí otro pequeño que me defina el espesor del tablero. Espesor tablero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi extrusión y la voy a subir. Entonces ya saben, la puedo simplemente arrastrar y ponerle el candado, o le puedo decir alinear con la cara inferior este objeto candado. Cualquiera de las dos opciones es igualmente válido. ¿Eso para qué me sirve? Entonces, de nuevo, probemos el parámetro. Eso me sirve porque yo le puedo decir entonces que mi mesa tiene una altura total de 850, pero el tablero tiene un espesor de solo 8 centímetros. Aplicar, entonces altura total 850, espesor de tablero 8 centímetros, perfecto. O si yo quisiera, pues podría subir esto a 18, aplicar, funciona. Si nosotros creamos ahora las patas de la mesa, yo tengo que crear un parámetro que se llame altura de las patas de la mesa. No, no se puede. Miren que si yo parametrizo esto como patas de mesa, el programa me dice, oiga, no se puede. Su modelo va a quedar sobre restringido. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que este valor es un resultante, es decir, es altura menos espesor, 850 menos 180. Eso significa que esto da 670, mal contados creo. Sí, 670. Entonces, ¿por qué no me deja crearlo? Porque de pronto yo me pongo de caprichoso y le digo, quiero que la altura de la mesa sea 1 metro, quiero que la altura del tablero sea 1 metro hacia abajo 30 centímetros y quiero que la altura de las patas sea del nivel 0 hacia arriba 80 centímetros. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedo yo garantizar que la altura total es 1 metro, pero que el tablero tenga 30 y las patas 80? Es imposible, y eso es lo que me está diciendo acá. Tengan cuidado también con esta advertencia. Cuando el programa les está diciendo que su objeto está sobre restringido, pues ya saben a qué se refiere. Entonces, este elemento no lo voy a crear. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Devolviéndome a mi dibujo en Paint, ya creamos este objeto que era el plano de borde y ya creamos este objeto que era la geometría. Entonces ahora voy a tener que crear estos objetos 1, 2, 3 y 4, que son los anchos de las patas, y pues seguramente también lo voy a tener que crear aquí sobre la horizontal. Entonces hagámoslo. Plano de referencia, atajo por teclado RP y voy a colocar 1, 2,
3 y 4. Y voy a colocar acá 1, 2, 3 y 4. Entonces, repito todo el proceso. Voy a crear la extrusión. Si quiero, puedo verificar que tenga de esquina a esquina 1, 2, 3, 4 candados. Recuerden la clase pasada respecto a las extrusiones en componentes modelados en sitio. Yo puedo crearlas como 4 sketches diferentes. Entonces yo podría decirle crear extrusión y aquí crear otra. 1, 2, 3, 4 candados. O dentro de un solo sketch yo puedo crear las 4. Personalmente, para este efecto, para esta mesa, a mí me parece mejor crearlas así porque solo con modificar la altura de una se modifican todas. Entonces es más rápido. De nuevo, rectángulo. Igual también tengan cuidado porque cuando ustedes montan dos líneas sobre el mismo modo sketch, lo más probable es que les ocurra esto. Un candadito queda encima del otro. Entonces, 1, siempre cuéntenlos. 2, 3 y 4 candados. Voy a buscarlos de acá abajo. Entonces dibujo mi geometría. 1, 2, 3 y 4 candados. Y si ustedes dicen, no, esto ya es demasiado confuso, no encuentro los candados, pues no importa, porque ustedes pueden hacerlo así, más pequeño, más grande, y después arrastrar 1, 2, 3 y 4 candados. Eh, Quiero que las patas sean perfectamente cuadradas, entonces voy a crear acá un parámetro que se llame pata de mesa y ese mismo lo voy a poner acá y ese mismo lo voy a poner acá y ese mismo lo voy a poner acá. ¿Cómo lo hago? Simplemente puedo seleccionar todas las cotas al tiempo, 1, 2, 3, 4 cotas, y creo un solo parámetro que se llame frente de pata. Ok. Y ahí todas toman la misma dimensión. Control Z. O puedo colocar aquí un parámetro que se llame frente de patas. Y como les decía, selecciono después todas las otras cotas y en el desplegable lo aplico. Cualquiera de las formas es igualmente válida. En este caso, voy a colocar un parámetro de restricción. Es decir, igual a lo que nosotros hicimos con la altura, yo podría decirle que esta distancia sea variable, que yo pueda cambiar el volado, decir que este volado sea de 15 centímetros, entonces estos 15 centímetros me van a mover la pata de la mesa hacia la izquierda y esta pata hacia la derecha, pero en mi caso yo quiero que eso siempre sea fijo, es decir, quiero que todas mis mesas siempre vuelen 10 centímetros, entonces yo lo que voy a hacer es selecciono el plano, acuérdense de los rótulos, lo que uno hace no es editar la cota, es seleccionar el objeto que voy a mover para que la cota se convierta en editable. Le digo que esto está a 10 centímetros, candado. Repito, esto está a 10 centímetros, candado. Esto está a 10 centímetros, candado. Y esto está a 10 centímetros. Noten también otro aspecto y es que yo coloqué mi parámetro solamente en un lugar, es decir, aquí coloqué el parámetro
y no lo coloco también al otro lado. Seguramente si lo voy a parametrizar me vuelve a salir el mismo error de, oye, usted está sobre restringiendo su dibujo. Es decir, solo con este plano o solo con esta cota se mueve este plano y me modifica el espesor de las dos geometrías. Eh, Control Z. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a generar aquí mi parámetro que se llama ancho de las patas de mesa y simplemente le aplico ese mismo parámetro a este y a este. Traten de no usar nombres tan largos para que no les ocurra esto, que aquí esto ya uno se pierde, pues no es legible. De todas formas, si les ocurre, tienen dos opciones. La primera es meterse aquí a Family Types y decir el parámetro ancho patas de mesa, lo edito y le cambio el nombre, ancho patas. O la segunda, que es mejor, simplemente cambien la escala. Aquí estoy a escala 1.20, pues me pongo escala 1.2 y ahí los textos son más legibles, más, digamos que el área de trabajo es un poquito más limpia. Dejémoslo escala 1.10. Lo último que voy a hacer para rematar mi mesa es amarrar esto en altura. Entonces voy a alinear candado y ya quedó mi objeto. Veámoslo en 3D. Family Types. Voy a aprovechar que estoy acá y ya que estoy haciendo el catálogo, voy a decir que, no sé, esta mesa viene en tres grandes presentaciones. Mesa de 70 por 1 metro, de 80 por 1.20 y de 1 metro por 2. Y ustedes se dan cuenta que en un proyecto cualquiera, cuando ustedes insertan una familia como un escritorio, el escritorio es horrible que viene por defecto, ya viene predefinido con esas dimensiones. Entonces yo no tengo que editar, duplicar, renombrar porque el fabricante me está diciendo, mire, lo tengo en estos tamaños. Entonces nosotros podemos hacer exactamente la misma labor acá. Voy a entrar a la mesa, le voy a decir Family Types. Y primero, lo primero, creo uno nuevo, le pongo nombre, entonces dije hay una de 70 por 100, entonces voy a decir que el frente de la mesa son 70, la profundidad de la mesa son 100, perdón, 1000, 70 centímetros, 100 mil milímetros. Y si quiero dejo la altura así o modifico las patas, no sé, aplicar, ahí quedó mi mesita. Cosas curiosas, por ejemplo, que ustedes pueden hacer. Quiero que mi mesa tenga una proporción, es decir, quiero que ese tablero, el espesor de ese tablero, sea la cuarta parte de la altura total de la mesa. Entonces ustedes pueden empezar aquí, se dan cuenta, a meter fórmulas. Entonces yo podría decir que el espesor del tablero es igual a la altura de la mesa, control C, solo voy a copiar este texto. ¿Podría yo escribirlo? Sí, nada parece, pero sí. Espesor del tablero es igual a h-mesa no sé, por punto 25 o dividido 4, lo que ustedes quieran. Entonces noten que si yo cambio la altura de la mesa, vamos a colocar 800, automáticamente esto cambia a 200. Si yo cambio esto a 850,
esto automáticamente cambia a 212.5. Aplicar, aceptar, y ahí ya quedó nuestra mesa perfectamente parametrizada y formulada. Entonces, práctico e interesante saber que podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, mi primera mesa es de 70 por 1 metro. La segunda mesa que voy a crear es de 80 por 1,20. Entonces, lo mismo, voy a decir que en esta las patas son de 1 centímetro más grandes, que el frente de la mesa son 80 y la profundidad de la mesa es 1,20. Si quiero también puedo variar la altura, 900, y esto pues ya saben que me cambiaría el espesor del tablero. Aplicar, y voy a crear mi tercer tipo de mesa que es de 1 metro 100 por 150, no sé. Entonces lo mismo, voy a decir que acá las patas son de 10 centímetros, que la altura de la mesa es de 1 metro, que la profundidad de la mesa es 1,5 metros y el frente de la mesa es 1 metro. Aplicar, y miren que ahí ya me quedaron guardadas las otras que yo había hecho, la de 70, la de 80 y la de 1 metro. Si quieren, vamos a darle shade, vamos a darle sombra. Esto no tiene material, se ve horrible. Yo podría coger las patas de la mesa y asignarle un material fijo. ¿Por qué? Porque mi proveedor dice, qué pena, las únicas patas que yo tengo son en, qué sé yo, aluminio color negro. Entonces, ustedes ya saben, materiales, yo me meto aquí a materiales y busco, no sé, algo negro, black. Patas en asfalto, ok. Usar apariencia de render, aplicar, aceptar. Entonces ya ahí quedaron las patas con un material. Pero me dice, el tablero, usted puede decirme en qué material lo voy a crear, pero es un parámetro de tipo. Es decir, todas las mesas que usted me diga de 70 centímetros, yo se las voy a crear exactamente en el mismo material. Entonces es parámetro de tipo. Entonces yo le digo que por defecto el material que le va a colocar es madera. Esta me gusta. Pero para convertir ese material en parámetro, noten que acá cuando selecciono el objeto, al ladito de los tres punticos hay otro cuadrado en blanco, otro rectángulo en blanco que se llama parámetros asociativos o asociar parámetro. Desde acá yo simplemente creo un parámetro nuevo que se llame material tablero. Y en mi cuadro de parámetros ya se dan cuenta que por defecto tengo esta cosa, pero que esto es un material que yo puedo venir y editar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, todas las mesas de 1 metro por defecto son en esa madera, pero todas las mesas de 80 centímetros por defecto son en otra. No sé, ustedes pueden jugar con eso un buen rato. Mi mesa ya está terminada, entonces le voy a decir archivo, guardar como, tarea, tienen que subir su mesita al drive. Y le voy a poner un nombre. Y en este caso se llama componente paramétrico. Pues teóricamente debería llamarse mesa, pero pues, es un ejercicio de clase. Y le voy a decir save. Lo
cargo el proyecto si quieren, solo para ver si funciona. Y voy a colocar varias mesas. Voy a hacer aquí un showroom de mesas. Noten que estos no se reemplazaron porque no les había cambiado el nombre. Entonces esta familia se llama Family 1. Esta familia ya se llama componente paramétrico. Entonces yo puedo seleccionar las que quiera. Entonces voy a seleccionar estas tres y decirle que no son de 70%, sino de, oh sorpresa, y está mi catálogo, sino de 80%. Y voy a seleccionar estas 1, 2, 3, 4 y le voy a decir que no son de 70, sino de 100% 50. Entonces tengo una mesa paramétrica que funciona, que se ve bastante bien, que puedo colocar en varios lugares de mi proyecto. Y de esta misma forma es que yo hago una columna, un panel de muro cortina o cualquier otra cosa. La próxima clase les prometo que hacemos el ejercicio del panel de muro cortina porque es muy práctico. Vamos a hacer dos objetos, vamos a hacer componente de iluminación para que ustedes hagan sus renders, para que ustedes hagan imágenes y pues obviamente también vamos a ver el componente de familias de muro cortina para las fachadas de su proyecto. Entonces, en este caso, si me doy cuenta, yo podría coger esta mesa, la mesa grande, y decirle editar tipo. No la voy a duplicar porque quiero que todas las mesas de 100% 50 no sean en esa madera, sino más bien sean en, no sé, ladrillo. Y como afecté un parámetro de tipo, y ya saben que esto es un tipo y esto es otro tipo, todas las mesas que pertenecen al tipo 100% 50 cambiaron. Entonces funciona perfectamente. Lo último que voy a hacer es supremamente curioso. ¿Por qué? Porque les dije que yo estoy modelando una cosa que no sé qué es. Es decir, terminé de modelar esto, pero digo, oiga, esto más bien no debería ser una mesa. Me parece súper interesante que la fachada de mi proyecto tenga o sea este tipo de paneles, sea, no sé, una doble fachada, una cosa rara. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de cosas, o bueno, aquí en el proyecto, yo podría decirle set que voy a trabajar sobre otro plano de referencia que no es el plano de piso, sino pick, seleccionar. Voy a trabajar sobre esta cara de muro. Y cosas, por ejemplo, como los textos de modelo, donde puedo escribir lo que sea, ya quedarían anclados a esa cara. Pero si yo voy a colocar una mesa o componente, me doy cuenta que a pesar de que me selecciona la cara, es falso. El host, el huésped, sigue siendo el nivel 1, sigue siendo la placa de piso. Entonces, ¿cómo hago yo para poder colocar esto en un muro? Le doy seleccionar nuevo huésped y de nuevo no me deja cambiarlo. Es muy fácil realmente. Aquí en la familia yo lo único que voy a hacer es activar en las propiedades sin nada seleccionado porque no son las propiedades de ningún objeto específico sino son los de la familia. Es decir, es como si yo más bien lo activara acá. Estos cuadros son estos mismos, estos parámetros de aquí abajo son estos mismos que aparecen aquí a la izquierda. Voy a aprender uno que se llama el primero, basado en plano de trabajo. Yo activo ese parámetro, cargo el proyecto, le voy a decir que me sobrescribo la familia que ya existe
Y vamos a tratar de repetir el proceso. El plano de trabajo sigue siendo esa cara del muro. Entonces yo le voy a decir que me coloque una mesa, un componente. Y miren que ahí efectivamente quedó en el muro, quedó en altura. Tenemos una pequeña falla técnica y es que pues, la mesa está empotrada y yo quería es que fuera una doble fachada. Entonces eso lo corrijo también con un segundo clic, con el segundo parámetro. Si se dan cuenta, acá dice que siempre es vertical, yo le voy a decir que no. Y cuando lo cargue al proyecto, de nuevo voy a sobreescribir. Ya tengo una mesa o un objeto que nació como mesa, pero que yo puedo venir y utilizar como estantería. Y como ya tengo diferentes parámetros, como ya tengo diferentes objetos en mi catálogo, yo podría sin ningún problema copiar esto muchas veces y reemplazar lo mismo que hicimos en mi workshop, en mi showroom de mesas, reemplazar estas por una mesa mediana y reemplazar, por ejemplo, esta por una mesa grande. Y ahí tengo yo una fachada curiosa o qué sé yo, una estantería para un local de ropa o no sé, alguna cosa rara. Ustedes pueden hacer lo que quieran con este tipo de herramientas.